Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Muy buenas tardes, tengan todos y todas. De verdad que es un gusto tenerlas a todos ustedes por la 930 AM de Radio Costa Rica. De verdad que es un gusto tenerlos nuevamente en este programa Hablando con Dios. De parte de Casa de Bendición les saluda Arnoldo Mendoza. Pues de verdad, como digo yo, es un placer pues tenerlos acá y que esperemos que este programa, como todos los demás programas que hemos tenido, sea de mucho provecho para todos y cada uno de nosotros. Porque obviamente también me incluyo, porque yo soy el primero que me predico. Mi nombre es Arnoldo Mendoza, de verdad que es un gusto tenerlos por aquí. Y que en este caso pues tenemos un programa muy especial, muy especial. Cualquier inquietud sobre este programa pueden ustedes escribir por el WhatsApp al 8318-7361 o también pueden llamar al 2253-1317. Hay cualquier consulta, inquietud que ustedes tengan, incluso eventualmente si ustedes desean tener alguna consejería de carácter bíblico, o incluso si ustedes quieren sumarse a los patrocinadores de este espacio, están cordialmente invitados. Más bien sería una forma de honrar al Señor, tener la posibilidad de poder llevar Hablando con Dios a otras personas que lo necesitan, que requieren un mensaje especial en su momento. Y de paso, pues lógicamente agradecer a los patrocinadores, ya que los mencionamos, ¿verdad?, que están aquí mostrados en esta emisión. Este programa se transmite por Facebook, queda también subido al canal de Casa de Bendición, que sería Casa de Bendición CR de Costa Rica, Casa de Bendición CR. Ahí queda este programa grabado, y por supuesto en el sitio web de Radio Costa Rica. Entonces vamos de una vez a entrar con el tema que tenemos hoy, y que es algo muy interesante que me puso el Señor. El Señor me puso un tema muy singular sobre el que he venido reflexionando en los últimos meses, y he buscado en su palabra algunas cosas al respecto, y se vuelve muy importante tomar este tema en nuestro diario vivir. Y yo sé que muy posiblemente ustedes también tengan inquietudes al respecto. La prédica hoy se llama De visitante a morador. Así se llama la prédica de hoy. Espero que tengan papel, lápiz o bolígrafo
y la Biblia a mano, porque vamos a ver palabra como siempre, y lógicamente pues también esa palabra es posible que les hable a ustedes de otras formas. Entremos con el tema que se las trae, de visitante a morador. Y bueno, ¿qué es visitante? ¿Qué es visitante? Obviamente viene la palabra visitar. Visitar, ¿por qué es visitar? Es ir a ver a alguien. Cuando visito a mi mamá, visito a mi papá, bueno, para descansen, visito a un pariente, cuando visito a alguien que está enfermo. Es decir, es cuando yo voy y paso un tiempo en X lugar con alguien, ¿verdad? Y voy ya sea por un tema de placer, ya sea un tema de negocios, o como digo, por otro propósito, compartir con mi esposa, compartir con los hijos, con los nietos, compartir con compañeros de trabajo, compartir con la familia, ir, por ejemplo, a visitar algún pariente o algún hermano o hermana que eventualmente estén enfermos. Eso es visitar, ir a ver a alguien, ir a pasar un tiempo en X lugar con alguien, o incluso puede ser eventualmente que uno vaya a ciertas partes solo, para estar en esa soledad con el Señor. Pero ahora después ya casi hablamos de eso. Entonces, eso es visitar, ir a ver a alguien, ir a ver a alguien. Y aquí se vuelve muy interesante el tema, porque mientras visitar es ir a ver a alguien, morar es otra cosa diferente. Morar ya implica algo mucho más profundo, ya implica algo más de intimidad, algo más continuo, constante. Pero en este caso implica morar. Cuando hablamos bíblicamente de morar, estamos haciendo alusión a esa relación íntima, profunda, continua, permanente con Dios, que es diferente. Que es diferente. ¿Ok? Entonces, morar implica eso, esa parte de esa intimidad con Dios. ¿Ok? Entonces, morar no es nada más ir y estar con alguien. No es solamente ir como decíamos, la visita. Voy a ver cómo está fulano. Voy a ver cómo está sutano. Voy a ver cómo está Dios. No es eso, más allá de eso. Lo incluye, sí, incluye, pero es que trasciende la mera visita. Una visita usted la hace para tomarse un café. Una visita usted la hace para llegar y reír un rato, recordar viejos tiempos, etc. Pero cuando hablamos de morar, estamos hablando de estar con Dios, que es diferente. Entonces, ese morar no es simple y sencillamente estar en una parte, ¿okay? Sino que va más allá de eso. Implica también una comunión espiritual constante, una comunión, una unión común, unión común a nivel espiritual y que no se detiene. Y además incluye también una permanencia en la presencia de Dios. Es estar en la presencia de Dios, estar en la presencia del yo soy. Eso es diferente. Vean ustedes la gran diferencia, y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque en la vida cotidiana realmente no le hemos puesto atención a este tema. No le hemos puesto atención. ¿Qué características bíblicas tiene morar? Morar implica estar en intimidad, en comunión, o sea, implica tener una relación cercana, una relación personal con Dios. Incluye que en este caso entramos en un momento tan especial que oramos con el Señor, adoramos al Señor,
obedecemos, como decía Samuel, habla que vuestro siervo escucha, o sea, la obediencia. Pero a través de una escucha activa y el sometimiento, que ya de la obediencia y el sometimiento hablé en una prédica que di la semana pasada. Que la obediencia y el sometimiento, vayan, vean la prédica que está ahí, revísenla, porque hablo de la obediencia y el sometimiento. Pero bueno, entonces la relación íntima que yo voy a tener con Dios en la morada implica que hay oración, que hay adoración, pero también implica que yo voy a escuchar qué es lo que Dios quiere que yo haga. Implica poner mis deseos, mis anhelos a los pies del Señor. Implica someterme a la voluntad divina. Implica obedecer sus instrucciones y orientaciones. ¿Okay? Y morar también implica permanecer, estar allí. Pero entonces es una continua relación con Dios, en donde yo a Dios le tomo el parecer en todo. Donde quiera que yo vaya, yo sé que Dios está conmigo. No tengo que verlo, ni tan siquiera sentirlo. Yo sé que ahí está Dios conmigo. Sé que en todo momento ahí está Dios acompañándome aunque no lo sienta. Esto implica que cuando yo hablo de que voy a morar con el Señor, yo no voy a tener un encuentro casual. Como cuando nos encontramos a alguien en la calle, que doctor, ¡ay, hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido fulano? Es un encuentro casual, un encuentro temporal. Nos vamos a tomar un café. ¿Cuándo nos vemos? ¿No? En una cafetería, una soda, en mi casa, en tu casa, no sé. Pero es algo temporal, algo casual. No es algo permanente, constante, continuo. Es decir, más bien, si alguien llega y quiere verme otra vez para tomar café y viene la otra semana y la semana que sigue y la otra y uno dice, pues, ya, demasiada fiesta, ¿eh? Y todas las semanas nos estamos viendo de cómo es eso. Bueno, ya voy a parar el asunto porque aparte de que los cafés me salen cariñosos, pues tampoco así, yo no tengo tanto dinero para eso. Con Dios yo no tengo que estarme tomando un café, no tengo que estar pagando por una repostería, no tengo que estar viendo dónde consigo pan para hacerme un sándwich y todo el asunto para compartir con el hermano o la hermana. No. Yo resulta que lo que necesito es nada más estar en la presencia de Dios y eso lo tengo que hacer todos los días a cada instante. En la misma palabra de Dios dice que Daniel oraba 3 veces. Óigame, oraba. A la mañana, a mediodía, a la noche, oraba, ponía todo a los pies del Señor. ¿Cuántas veces usted ora al Señor? ¿Y cuánto tiempo ora usted con el Señor? ¿Realmente usted está morando con el Señor? Ojo lo que yo estoy diciendo aquí. ¿Está usted morando con el Señor? Vean lo particular de lo que estoy diciendo. Vean que el significado de esto es muy especial. Y aquí es muy interesante el tema, visitar, morar. Yo a la iglesia, yo voy de visita. Tal vez me quedo un rato más si resulta que yo estoy sirviendo en la iglesia. Si resulta que me toca limpiar, si me toca acomodar cosas, si me toca... Claro, estamos hablando del edificio, ¿okay? Del edificio donde va a tener lugar la reunión o la asamblea, que de ahí donde deriva la palabra iglesia. Iglesia en realidad viene del griego que significa eclesia, y eclesia significa asamblea, reunión. Este es el significado original. Con el paso del tiempo le fueron cambiando el significado al templo, pero en realidad iglesia significa reunión de los creyentes en este caso. Entonces, ¿qué pasa?
yo voy un domingo a la iglesia, voy a escuchar de la palabra, voy a adorar al Señor, etcétera. Voy a escuchar un mensaje, puede ser que yo sirva, perfecto, y tal vez nos veamos la otra semana. Quizás esté yo en algún grupo de matrimonios, entonces tal vez en la transcurso de la semana, pero no necesariamente me voy a reunir en la iglesia. Puede ser que haya alguna actividad donde haya un encuentro de varones, donde yo pueda estar presente, o mi esposa está con un grupo de mujeres y tiene una reunión, pues eso es diferente, me explico, pero es algo que no ocurre con frecuencia. Tal vez hay una organización, sí, pero yo generalmente cuando voy a la iglesia, yo voy de visita a la iglesia. Ahí me encuentro con la gente, converso y todo, pero claro, siempre uno va con la actitud de ir a escuchar la palabra del Señor para cargar baterías en el transcurrir de la semana, para tomar esa palabra y hacer una rema, tener un aprendizaje, para lo cual yo tengo que estar concentrado y centrado, porque eso es un punto importante. Porque muchas veces hay gente que va a la iglesia y no está poniendo la atención al sacerdote o al pastor, no le están poniendo atención, están en otras, están aquí viendo el celular, ahí pegaditos, o están hablando, incluso antes de que empiece la actividad, la misa o el culto, hay gente que se pone, perdón que lo diga de esta manera, como decimos los ticos, a hablar paja. Ay, hola fulana, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Tanto tiempo de no verte. Ay, ¿cómo seguiste vos de la reuma? Hoy vieras cómo he estado yo. He estado tan mal. Y miren, y se la pasan hablando del montón de doctores y enfermedades que las que han pasado y un montón de cosas. Los jóvenes están en una pura vaciladera. Están fregando, están molestando, están aquí, pero no se están poniendo a tono con... Ok, pues un momento. Generalmente en la Iglesia Católica vemos eso mucho. La gente está hablando y a veces llega un punto que parece un mercado. A veces parece un mercado. Y uno esperando, concentrándose para llegar el momento en donde ya van a... Y la gente está en otras, no está buscando ponerse literalmente en sintonía con la palabra que va a venir. No, la gente anda en otras. Y qué lamentable, porque entonces, ¿qué es lo que significa? Van a cumplir solo un precepto. Literalmente llegaron a visitar. Literalmente llegaron a visitar. Todavía en los cultos evangélicos uno ve que llega y para poner a todo el mundo en tono, de una vez empiezan con música y todo, y es un rato de adoración para poner a la gente en sintonía, en este caso. Y aún así, todavía uno ve donde hay gente que está hablando paja, jóvenes que están molestando, no están en donde tienen que estar. Aún así uno ve que es una falta de respeto, pero bueno, se da en todo lado. Pero al punto que quiero llegar es que demuestra eso, que no estoy buscando tener realmente ese momento de escuchar al Señor, de ver qué palabra tiene. No, ahí quedamos. Ese es el detalle. Un día estos es posible que hable un poco del tema de las actitudes del creyente. Eso lo hablaremos con más calma. Pero entonces me pasa eso cuando voy de visita. En cambio, cuando yo voy a morar con el Señor es diferente, porque lo hago en la intimidad. Es diferente porque busco mi espacio. Busco mi espacio. Busco mi espacio para estar con Él. Entonces, cuando yo voy a morar, tengo varias cosas. Primero, confianza y seguridad. O sea, hay un lugar donde tengo un refugio, hay protección y hay paz. Estoy buscando crear el momento, que nadie me interrumpa, que esté ahí tranquilito, en lo secreto de mi habitación, donde esté ahí en ese espacio. Que nadie me moleste ahora, que voy a estar con el Señor. Resulta que yo entré a morar. Y en ese momento resulta que son minutos, incluso hasta puede ser horas, en las que el Señor está trabajando con uno para transformarlo. Produce cambios en nuestro carácter,
Conste, no estoy hablando del temperamento, que es diferente. El temperamento, nosotros nacemos con el temperamento. Unos son enérgicos, otros tienen autoridad, otros son serizones, otros, me explico. El temperamento es una cosa, pero el carácter es otro. El carácter se va formando en el camino. Y muchas veces confundimos el carácter con el temperamento, y no. El temperamento no es muy difícil cambiarlo porque es innato, pero el carácter sí se puede moldear. Sí lo puedo cambiar si yo permito que el Espíritu Santo entre dentro de mí y me cambie. Entonces, cuando yo entro en el Señor, yo llego y me pongo: Señor, gracias por este día, por la noche. Gracias, Señor, por este día que me permitiste estar viendo tu mano prodigiosa en mi vida. Te pido perdón, Señor, por alguna falla que haya cometido, por alguna falta que haya cometido. Y uno habla con el Señor, porque eso es la oración al fin y al cabo. Muéstrame que he fallado, en qué pecado, dónde tengo que cambiar, qué tengo que corregir, con quién tengo que disculparme, a quién tengo que pedirle perdón. Señor, empieza uno a cambiar. Entonces eso nos permite ya en ese proceso ir transformándonos a la imagen de Cristo. De forma tal que la luz de Cristo empieza a brillar en nosotros. Empezamos a transfigurarnos. Y eso es un punto sumamente interesante y rico, porque es cuando la gente que hace tiempo no nos ve y nos encuentra, nos dice: qué raro, estás cambiado. No, yo no, estoy bien igual, porque algo tienes. No, pero es que te veo más radiante, te veo más jovial, no sé, es que algo tienes. Pero sigo siendo el mismo. No. Tendrás el mismo temperamento, pero tu carácter ha cambiado. Eso es diferente. Entonces ocurre un proceso de transformación increíble. Y es ahí donde nosotros tenemos que tomar en cuenta que hacia ahí donde quiere el Señor tener esa relación. Conste, es muy importante el tema, porque al fin y al cabo hay una llamada del Señor a que sí está bien, visítenme. Pero en la iglesia, perfecto, visítenme. Pero yo quiero mostrarme a ti enamorada. Hay gente que nada más se queda con la misa o con el culto y ya está. No, ya más que suficiente. O incluso también hay gente que se pone casi 24/7 en la iglesia. 24 días, 7 días a la semana en la iglesia, y metidos y metidas. Pero tremendamente, yo he visto esos casos donde van a la misa, desde temprano llegan, limpian y todo, se quedan para la misa o para el culto, después se quedan barriendo, limpiando, se quedan para otra cuestión, el otro día llegan y se presentan porque tienen que no sé qué, que resulta que hay una actividad para tal cuestión, entonces se meten de primero de cabeza porque es parte de la organización, que luego el otro día que tienen el grupo de mujeres, o tienen el grupo de varones, o tienen el grupo de matrimonios, resulta que aquí, luego resulta que hay un encuentro, ahí voy metido y cuidado, porque resulta que entonces ya no estamos en el tema de buscar la intimidad con Dios, empezamos a caer en un activismo de tal índole que ni le damos campo a Dios tan siquiera, y empezamos a trabajar para la obra del Señor, pero no le damos ni espacio a Dios. Entonces nos volvemos muy buenos en el trabajo. ¿Pero qué? ¿Pero qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que en este caso nos sucedió en este sentido? Repito, no es que no nos congreguemos, claro que hay que congregarse, incluso es palabra de Dios. Hebreos 10 del 24 al 25 dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Que aquel día se acerca, más ahora que se está hablando tanto de los avisos de los últimos tiempos. Bueno, hay que congregarse, es un llamado, tenemos que congregarnos, sí, no dejemos de congregarnos, busquemos un lugar de sana doctrina, pero hay un detalle muy especial.
Sí, de acuerdo, tenemos que congregarnos, pero hay un punto muy importante en ese sentido. Yo no puedo dejar de lado que una cosa es congregarse y otra cosa es de repente dedicarme a las 44.858 cosas que en la iglesia hay. Porque entonces voy a tener problemas. ¿Problemas de qué tipo? ¿A dónde estoy dejando a mi familia? Por supuesto, Dios es primero. Pero Dios no es la iglesia. Ojo, ojo, ojo. Cuidado. ¿Estás de visita o estás buscando morar? ¿Qué estás buscando tú? Es cierto que está bien si usted quiere ayudar en las obras de la iglesia, que si usted quiere trabajar para la construcción del reino de los cielos, excelente, el Señor tiene ahí, te dice, ok, ve y sírveme. Sírveme, no le sirvas a los hombres, sírveme, dice el Señor. Y busque dirección e instrucción en el Señor. Pero le voy a decir una cosa, en ese sentido. El problema le voy a decir cuál es, ¿verdad? El problema es que hay gente que llega y va más allá de eso y pone la iglesia incluso antes que Dios y se meten en tantas actividades y es algo increíble. De repente la iglesia se volvió su vida, pero no la asamblea, no, las actividades de la iglesia se volvieron su vida, la absorbió y al final ¿qué pasó? Dios quedó en segundo lugar, Dios mismo. ¿Y la familia dónde quedó? ¿Y las obligaciones familiares a dónde quedaron? Cuidado, cuidado con lo que estamos haciendo, porque una cosa es contribuir a la construcción del reino de los cielos, haciendo labores para la iglesia y otras cosas, y otra cosa diferente es llegar y que lo metan a uno en esto, en lo otro, o uno que participe en esto y aquí que allá, porque de repente le va a salir malas cosas, ¿verdad? Por supuesto. Eso es lo que pasa. Entonces, nosotros tenemos que entender que no podemos en ningún momento dejar de lado que todo tiene que tener un equilibrio. Todo tiene que tener un equilibrio, por supuesto. Muy, muy necesario. Sí, por supuesto. Pero vean ustedes que eso puede tener algún problema en ese aspecto. Vean ustedes que el Señor siempre hace una llamada de atención a esa gente, ¿va? Por supuesto. Entonces, que es muy, muy, muy singular. Pero el problema es dejar de lado al Señor. Las obras pueden ser muy buenas. Puede uno realizar un trabajo que incluso hasta puede ameritar que hasta le hagan una estatua, le pongan una placa y al hermano, la hermana, que al final sí todo lo que quiera, pero ¿y qué? Vean ustedes que en ese sentido recuerdo mucho lo que hablaba un predicador muy bueno que da un programa que se llama Mensaje a la Conciencia. El hermano Pablo se llamaba. El hermano Pablo, muy bueno, hacía unas predicas, los ponían en un canal de televisión acá en Costa Rica, no voy a decir cuál, cerca del mediodía, y da unas enseñanzas muy bonitas, muy interesantes. Pero resulta que cuando a los años se habló del tema de la familia, ¿qué era lo que pasaba? Que no había tenido vida familiar. No había sido el papá que se hubiera querido, ni el esposo. La esposa le reclamó y en ese sentido llegó y le pidió perdón a su esposa y a sus hijos. Porque la esposa le decía, yo a veces iba a buscar a mi esposo, o mis hijos iban a buscar al papá. Y resulta que a quien encontraban era al hermano Pablo. No a mi esposo, no a su papá. Era el hermano Pablo. Ustedes se imaginan ese reclamo. O sea, qué duro.
qué duro ese reclamo, por supuesto, porque da cuenta que de ese problema, que de repente por dedicarnos a las labores de la iglesia olvidamos a nuestra familia, y con eso no fuimos un buen testimonio en la casa. Ese es el problema, y Dios no quiere eso, porque mientras más se distancie uno de la familia, más lejos de Dios va a estar uno también. Porque recordemos que la familia es un proyecto del Señor. Vean ustedes que incluso en Apocalipsis 2 hay un mensaje que se habla de las iglesias. Y allí está el mensaje de una de estas, que es la iglesia de Éfeso. Y es muy interesante el mensaje que le dice, porque dice en el versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Vean esta iglesia de trabajado del Señor, pero miren, pero de lo más bien, pero luego en versículo 4 y 5 que le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Oiga, una iglesia que estaba haciendo el trabajo del Señor, le encomendó, y lo hacía tan bien que hasta incluso dice que reconocía a los falsos apóstoles y hacía todo bien, pero había perdido el primer amor. Y resulta que perdió el primer amor. ¿Se volvió qué? Me explico. ¿Cuántos de aquí hemos perdido el primer amor por meternos a la iglesia de esa manera de cabeza? De no poder decirle no. Mira, es que viera que necesito. Sí, pero mira, no, porque decirme, no, pero es que hay un problema. A mí me llamó la atención una iglesia por ahí que tuvieron una actividad, y después de la actividad hicieron una post-actividad a esta. Pero la post-actividad fue el Día del Padre. Y a mí me llamó mucho la atención, porque yo dije, ¿cómo van a hacer esta actividad posterior a esa otra en el Día del Padre? Yo comprendo el tema de lo comercial, de que los negocios, de que el consumismo, yo entiendo eso de ustedes. Si han visto mis predicas, ustedes saben viendo mi pensar en ese sentido. Pero les voy a decir una cosa. Hay fechas que hay que poner atención, porque no todo el mundo anda en la misma sintonía. Imagínense ustedes, para un Día del Padre, la familia que le va a hacer a uno una actividad, y que uno tenga que llegar y decir, ay qué pena, mire, es que no puedo porque tengo una actividad de la iglesia y salgo hasta las 5 de la tarde el domingo. Díganme, ¿cómo lo ven? Es que no es lógico, ¿verdad? Y es que es el día que puede también toda la familia, porque sábado unos trabajos, otros, ¿lo pudieron haberse hecho sábado? No necesariamente, porque puede ser que otros tenían otras cosas, disponían de ese día. Pero había que ir porque había una actividad de la iglesia. Entonces, ¿qué testimonio le estás dando a tu familia? No, pues ya ni la familia le importa a él. Es el cristiano que están formando ahí, ya ni la familia le importa a él. Me explico. Ojo lo que yo estoy diciendo aquí con esto. Repito, no estoy diciendo que deben congregarse porque es palabra de Dios que hay que ir a congregarse. Que si usted quiere trabajar para la iglesia, perfecto, hágalo, pero ni a las cosas. Pero que además no se olvide del primer amor. Y para siempre tener ese primer amor, usted tiene que ir a morar a la presencia del Señor, siempre. Veamos unas citas bíblicas muy interesantes. Juan 15, el versículo 4 al 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él,
Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Vean lo interesante. Permanecer aquí significa morar. Estar en el Señor. Vean qué implica la uva que está pegada ahí a la rama y todo. Está ahí. Y mientras se mantenga pegada a la rama y todo, ahí va a estar la uva y todo. Y va a dar fruto. Y mucho fruto, dice. Eso es morar en el Señor. Estar pegado a Él. En esa comunión. Ese punto. Por eso es que aquí es necesario tomar en cuenta que tenemos que alimentar una conexión vital con Cristo. Y así se produce fruto espiritual. ¿Me explico? Con muchas actividades, yo no voy a dar fruto espiritual necesariamente. Repito, ¿qué testimonio voy a estar dando yo? Es algo que hay que sopesar, poner bien en la balanza. ¿Ok? Repito, en la balanza. No es que yo diga, no, yo no voy a hacer nada. No, usted tiene que hacer algo. Porque usted está llamado a dar fruto. Usted está llamado a dar fruto. Si usted quiere ser de Cristo. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. En el Salmo 91:1 que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. O sea, ¿qué dice el Salmo? Que en la presencia de Dios hay seguridad y hay protección. Vean lo interesante de este texto. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Entonces, morar, repito, es eso, es estar con Dios, bajo su seguridad, bajo su protección, bajo su cobijo, su cobertura. Eso es estar con Dios. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Vean que en la medida en que nosotros busquemos establecer una relación personal, diaria, de intimidad con el Señor de los milagros, vamos a también tener una relación con Dios. Porque vamos a crear el clima propicio bajo el amor que el Espíritu Santo nos da. O sea, vamos a tener una comunión con las tres personas de la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Decía Cristo, el que me ve a mí, ve a mi Padre. Si están conmigo, yo estoy con mi Padre, así como yo estoy con ustedes. Que va a entender que así como estamos con Él, estamos con el Padre. O sea, vean ustedes qué lindo. Qué lindo. Repito el versículo. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Qué es el Espíritu Santo? Sino ese consejero que nos recuerda la palabra de Dios y que nos dice a dónde quiere que nosotros vayamos o qué es lo que quiere que hagamos. Pero siempre el Espíritu Santo nos va a interpelar y nos va a mostrar el amor del Padre. Siempre. Y en la medida que nosotros permanezcamos en Él. Si buscamos el autor y consumador de la fe, llegaremos al Señor fácilmente. Porque es a través de Él que llegamos al Padre. Entonces, ¿qué es morar en el amor de Dios? Vivir en armonía con la naturaleza y experimentar su presencia constante. Yo puedo incluso, por ejemplo, aprovechar momentos en los que tenga la oportunidad de ir a algún paseo, tener contacto con la naturaleza y allí tener un rato de conversación con Dios. Lógicamente con condiciones de seguridad, pero
Lo rico es eso, tener la posibilidad de llegar y escuchar la naturaleza y buscar distinguir en medio de los sonidos de la naturaleza a Dios. Y llegar y leer Génesis, donde el Señor hizo el mundo, hizo todo, y sabes, hizo todos los cielos, la tierra, el mar y todo. Lee uno en Génesis y uno ver aquello y estar un rato ahí, un rato sin distracciones de ningún tipo, mundanas, que autos, que motos, que smog, un rato. Si uno va a una playa, si uno tiene la oportunidad de una playa, en algún momento donde no haya nadie, en un amanecer bueno, puede uno ir, puede uno llegar y tener ese espacio para poder hablar con el Señor. Y eso le permite a uno también apreciar de mejor manera la naturaleza y valorarla de verdad, para tratarla de una mejor manera. Porque nosotros, por vivir en la ciudad, tratamos mal a la naturaleza, que es obra de Dios. Botamos cosas en la calle, basura. No hacemos un buen reciclaje, no hacemos, en este caso, un buen tratamiento de los residuos sólidos. No lo hacemos. De verdad nosotros hemos descuidado la naturaleza y la naturaleza nos está devolviendo lo que hemos hecho. Tantas, a veces épocas de poca lluvia o a veces el opuesto de una gran lluvia y uno no sabe qué hacer, donde hay inundaciones y todo, o sequías, es decir, donde hay cultivos que se ven afectados por uno o por otro. Es decir, vean ustedes qué importante es llegar a ponernos en el plan de que cuando moramos en el amor de Dios, empezamos nosotros a vivir en armonía con la naturaleza, porque empezamos a apreciarla de mejor manera y empezamos a reorientar nuestra forma de ver las cosas. Pero vean lo interesante, que eso implica cambiar nuestro carácter, cambiar nuestra conducta, empezar a hacer las cosas distintas. Entonces se vuelve rico, se vuelve interesante. Juan capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: si alguna me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Vean lo que dice: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ojo. Vea la condición: amarlo, amar a Jesús. 2, guardar la palabra. Y cuando dice guardar la palabra, estamos aludiendo a algo muy interesante, porque es tenerla en el corazón, masticarla, bueno, como dice Josué. Vean ustedes, es que vean, guardar mi palabra. ¿Qué es guardar mi palabra? Lo tenemos en Josué 1. Josué 1, ¿qué dice? Muy rico en este caso. Vean, Josué 1 del versículo 7. Vamos a tirar hasta el 9. Del versículo 7 al 9. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Obviamente que a partir de la palabra de Dios que tenemos este libro, que sé que nos dice cómo actuar, y no desviarnos ni a derecha ni a izquierda de este libro, porque eso es lo que pasa, que en Cristo las cosas son redimensionadas y nos lleva a vivir una época de gracia diferente. En aquel entonces estaba bajo la ley de Moisés. Bueno, la ley que en su momento Moisés, por inspiración divina, dictó.
Pero con Cristo entramos a una época, un nuevo pacto, donde más bien es una gracia que hay. Aunque no cambia el contenido del libro, porque el mismo Cristo dijo, yo no vine a cambiar ni una tilde ni una coma de la palabra. Yo nada más le doy cumplimiento pleno, es lo que dijo Cristo. Pero claro, la lleva a otra dimensión, bajo la gracia. Pero siempre al fin y al cabo esta palabra es el libro, este libro de la ley, este es el libro de la ley para nosotros, este es el libro, esta palabra es la que nos tiene que guiar en nuestro caminar. Repito, dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, o sea, ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, que si yo sigo las recomendaciones, los consejos y todo lo que dice esta palabra, a mí me va a ir bien en todo, porque prosperar en todas las cosas que emprendan no significa la parte financiera, no la excluye, pero es una, pero es que es en todo ¿qué es? En la relación con mi esposa, en la relación con los hijos, en la relación con los nietos, en la relación con mis parientes, en la relación con el trabajo, en mi trabajo cotidiano, en lo que yo realizo, en lo que yo hago, todo me va a salir bien, todo va a salir de acuerdo a lo que se ha venido planificando, si lo ponemos en las manos de Dios, en todo eso vamos a ir prosperando, y pues lógicamente va a haber alguna bendición financiera, claro que sí, muy probablemente que sí, pero no es solamente eso, es que la prosperidad es integral. Es donde nosotros tenemos que entender eso y salimos del concepto del mundo en el que vivimos hoy día. ¿Okay? Luego dice el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vean que aquí lo refuerza. Tengo que tenerlo en mi boca, o sea, yo tengo que proclamar esta palabra, yo tengo que hablar esta palabra, yo tengo que orar con esta palabra. Cuando yo oro, yo tengo que arrodillarme a la orilla de la cama y orar con la palabra de Dios, hermano. Es como yo tengo que hacerlo y ponerme y decir al Señor, Señor, tu palabra dice aquí que yo voy a prosperar si yo tengo tu palabra en mi boca, etc. Y entonces, y hacer rema a esta palabra en mi vida. Yo tengo que seguir adelante. Y luego dice, reafirma, el 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Me explico? Eso es lo que pasa cuando aquí dice, guardará mi palabra. Es todo eso. Entonces, si alguno me ama, guardará mi palabra. Si alguno me ama, dice Cristo. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Porque recordemos que Cristo es el verbo encarnado. Y esta palabra habla de Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Dice, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Ojo, vendremos a él y haremos morada con él. Claro, ¿qué pasa? Que cuando yo hablo de que yo voy a guardar mi palabra, hay un detalle. Yo tengo que cuidar algo, tengo que cuidar este templo físico para que el Espíritu Santo more dentro de mí y me vaya cambiando de adentro hacia afuera. Claro, entonces en ese momento haremos morada con Él. No está solamente hablando del Padre, no solamente está hablando de Él como el Hijo, sino que cuando Él habla del amor, también incorpora aquí al Espíritu Santo. Vean que la palabra es muy profunda. Dice entonces por consiguiente que en la obediencia está una llave. ¿Por qué? Porque permite que el Padre haga su morada en el creyente, permite que el Hijo haga su morada en el creyente, dentro del marco del amor que el Espíritu Santo da. ¿Okay? Entonces, es tan rico esto, tan rico. O sea, mire, tienen que darle gracias a Dios por esto. Es una gracia que tenemos. Increíble la gracia que tenemos aquí. Mateo 6:33 que dice,
Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Claro, la recompensa puede ser de muchas formas. Otra vez venimos con el mismo tema. La prosperidad no solamente es financiera, no solamente es económica, es que la prosperidad es integral. Cuando aquí se te recompensará en público, hay muchas formas en que el Señor te va a recompensar. Sintiendo su presencia cuando tú andes por aquí y por allá. Cuando tú tienes una palabra que te viene de instrucción para alguien que te está contando algo que no sabes de dónde te vino. Y pum, te llegó y se la diste a esa persona y después decís, uy, ¿cómo fue que yo fui a decir eso? Uy, Señor, ¿pero qué fue? Una inspiración divina fue esa. Porque el Señor quiere mudarte el corazón, entiéndelo, ¿verdad? Pero Él quiere recompensarte. ¿Para qué? Transfigurarte en la luz de Cristo. Eso es lo que Él quiere. Ahora, el lugar ideal donde Dios quiere conocerte, ¿a dónde es? En la intimidad, en la relación personal, en el amor. Pero eso solo ocurre en tu cuarto. Usted puede ir a la iglesia, usted va de visita, porque usted va por un momentito, usted va por un ratito, va por un rato, ¿ok? Por 2 horas, no sé, tal vez 3 horas, puede ser. Pero usted va de visita ahí. Pero usted tiene que hacer morada con Él. ¿A dónde? En los secretos de su habitación. En los secretos de su habitación es donde usted tiene que buscar morar con el Señor. Ese es el punto. Entonces no podemos dejar una cosa de otra. Ay, es que no tengo tiempo. Saque tiempo. Busque orar. Busque ayunar. De vez en cuando busque ayunar también para poder tener una comunicación más fluida con el Señor y verá. Búsquelo. Mire, cuando usted lo busca, usted no se imagina las cosas que empiezan a suceder en su vida. No le estoy diciendo con esto que de la noche a la mañana se van a resolver todos los problemas. No, yo no estoy diciendo eso. Cuidado, empiezan a decir, porque por dicho este programa queda grabado. No, yo no estoy diciendo eso porque el Señor no es ningún mago, no es ningún mago que saca conejitos de un sombrero ni nada por el estilo. No. Ni tampoco es dueño del Banco Mundial, ni el Banco... No. O sea, es cierto que el Señor es el dueño del oro y la plata, como dice Ageo 2.8. Pero es otra cosa diferente. Si a Él le place darle la bendición de forma financiera y económica, gloria a Dios. Pero si le place hacerlo de otra manera, gloria a Dios. No siempre vamos a tener una situación judicial, una situación económica resuelta, pero muchas veces el Señor resuelve por otra vía. Por ejemplo, yo conozco un caso donde de un varón que estaba resolviendo un tema de pensión alimentaria con un hijo de 24 años por ahí. Él ha tenido grandes problemas y todo. Y ahí la palabra que en algún momento habían dicho es, porque venía una audiencia preliminar, dijeron, se va a hacer justicia. Tenía ¿verdad? Cuando llegó al tema de la audiencia preliminar y todo el asunto, pues al final todo quedó igual. Decía el que raro, pero no que iba a haber justicia. Pero resulta que en ese momento se abrió un espacio para que él hablara informalmente con el muchacho. Después de varios meses de no haber podido hablar con él. Perdón, meses, no años. Y pudo hablar con él. Y quedaron en verse para tomar un café esa misma tarde. Y lo hicieron. Y después de eso se ha ido restaurando paulatinamente la relación entre ambos. Para la honra y gloria del Señor. Entonces, la situación de la cuestión de la pensión se mantuvo igual, no se resolvió, pero lo que se dio fue otra cosa distinta. Fue el restablecimiento de la relación entre padre e hijo, que era más importante que eso. ¿Me explico? Por eso es que la recompensa viene por otra vía. No se cierren solamente una cosa, esperen y verán. Entonces es donde usted tiene que pensar y reflexionar sobre esa línea, por supuesto. Entonces, visitar es ir por un determinado tiempo a un lugar. Es algo efímero, momentáneo, temporal, pasajero. Y un recuerdo que hay.
Pero morar es más que vivir en un lugar físico. Es vivir una relación continua con Dios. Es vivir una relación profunda con Dios. Es experimentar el amor de Dios. Es experimentar la paz de Dios. Es experimentar su poder transformador. Eso es morar. Visitar y morar hay que tenerlos en un buen equilibrio. Un buen equilibrio. No hay que dejar uno, tampoco hay que dejar el otro, pero a cada cual hay que darle su tiempo. Claro, vaya al culto, vaya a misa, etcétera, como usted quiera, pero no deje de buscar morar con el Señor, porque Él quiere estar en comunión íntima con usted. Ese es el asunto. No se lo pierda. Y mire, y usted no se imagina cómo el Señor le va a empezar a usted a hablar y a revelar un montón de cosas, porque de repente la palabra se le empieza a revelar. De repente usted, cuando se da cuenta, es que qué raro, pero ¿cómo es posible que yo antes no entendía esto y de repente ahora llego y veo aquí y ahora entiendo? Pero ¿cómo? Y usted dice, ¿verdad? Vea usted qué rico. ¿Por qué? Porque en el Señor es donde tenemos nosotros la respuesta a muchas cosas. Esta palabra es palabra viva. Es palabra viva. Eso es lo que hemos de entender nosotros. No podemos dejar de lado que esta palabra tenemos que tener a la mano. Leerla. Mire, o leerla. Si quieren memorizar versículos bíblicos, hágalo. Pero miren, vean ustedes qué lindo lo que dice aquí. En Apocalipsis 19, versículos 9 y 10. Con esto voy cerrando. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, el ángel, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. La profecía. Vamos a tener revelación de la palabra. Una revelación de carácter profético de la palabra cuando empezamos a andar en Cristo, cuando buscamos morar en el Señor. Cuando buscamos, porque morar con el Señor es algo de todos los días. Y si uno puede hacerlo por lo menos 3 veces al día, gloria a Dios. Y no estoy hablando de 5 minutos, no. Tomar un buen rato, hacer un buen devocional, una lectura, pero es necesario hacerlo. No lo pierdan. Se lo digo. Y después contarán los testimonios del caso. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que nos has regalado, por esta palabra que nos has brindado, por este momento que nos has permitido compartir, Señor. Esta palabra, Señor, para que tú, como el Dios soberano que eres, Señor, nos muestras que tu gran amor nos ha venido alcanzando y quieres que moremos contigo. No solo quieres que te visitemos en el templo, no solamente quieres que te visitemos en algún grupo de oración, es que tú quieres que tengamos intimidad enamorada tuya, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias por ser el Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias por este momento en que nos permitís acercarnos a ti, Señor, y tener esa relación de intimidad, siempre teniendo presente que hemos de tener puesta la mirada en el autor y consumador de la fe, tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por ser el Rey de Reyes, Señor de Señores, por querer ser íntimo con nosotros. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Bueno, de parte de Casa Bendición, ha sido un gusto. Les saluda Arnoldo Mendoza. No se pierdan ninguna otra emisión de su programa, Hablando con Dios, lunes 5 de la tarde por 930 AM. Bendiciones, hasta pronto.